En una sala VIP de aeropuerto, una mujer aparentemente simple soporta en silencio la humillación pública de su exmarido que la trató como una fracasada delante de todos. Convencido de que venció en la vida y de que ella no es más que un error del pasado, él ríe, se burla y cree haberle quitado todo lo que importaba. Pero lo que nadie en esa sala imagina es que, mientras él se jacta de su éxito, un secreto gigantesco está a punto de aterrizar afuera. Y cuando un jet privado finalmente toca la pista, la verdad surge de forma tan brutal que el hombre que la despreció descubre demasiado tarde quién perdió realmente todo. Antes de descubrir cómo este giro cambia completamente el destino de todos, suscríbete ya al canal y prepárate para una historia poderosa sobre humillación, silencio, inteligencia y una venganza que nadie vio venir. La sala VIP del aeropuerto ejecutivo de Congonhas tenía ese olor característico de aire acondicionado caro y ambición mal disfrazada. Sillones de cuero beige dispuestos en filas discretas, un buffet silencioso con frutas cortadas en cubos perfectos, Wi-Fi de alta velocidad y la promesa tácita de que allí dentro todos eran importantes. Daniela Márquez entró con una maleta pequeña y un bolso de tela desgastado, y ninguno de los dos artículos combinaba con el ambiente. Ella lo sabía. Conocía bien el protocolo de aquel lugar. Había frecuentado esa misma sala decenas de veces, pero en otra vida, al lado de otro hombre, con otro nombre grabado en la tarjeta de embarque y con el peso invisible de quien carga el trabajo del otro en la espalda sin que nadie se dé cuenta. Hoy la tarjeta decía apenas lo que necesitaba decir. Ella no necesitaba nada más allá de eso. La recepcionista revisó el documento, con esa cortesía entrenada que no revela juicio, pero que tampoco esconde sorpresa, e indicó un sillón cerca de la ventana con vista a la pista. Daniela agradeció con una sonrisa breve y caminó hasta allí sin prisa, sin esa urgencia ansiosa que suele acompañar a las personas que aún tienen algo que demostrar. Afuera, la pista de Congonhas resplandecía bajo el sol de la tarde paulistana, un sol de marzo que golpeaba de lado y dejaba todo con esa tonalidad dorada y levemente cegadora. A ella siempre le gustó esa luz. Siempre pensó que São Paulo se volvía más honesta cuando estaba iluminada así, sin filtro, sin la niebla de la madrugada o la frialdad del amanecer. La ciudad mostraba sus cicatrices y no pedía disculpas. Daniela había aprendido a hacer lo mismo. Sacó la computadora portátil del fondo del bolso, con el cuidado de quien manipula algo que vale más de lo que parece, y la abrió sobre su regazo. La pantalla mostró una serie de ventanas abiertas con hojas de cálculo, proyecciones financieras y un documento técnico en inglés, que cualquier persona ajena al área consideraría incomprensible. Para ella, era solo el trabajo de siempre, denso, silencioso, absolutamente suyo. Había una reunión programada para el día siguiente en Lisboa. No era cualquier reunión. Era el tipo de encuentro que ocurre una vez en la vida de alguien, si esa persona ha hecho todo bien durante mucho tiempo, sola y sin que nadie se diera cuenta. Daniela lo había hecho, y ahora el resultado estaba allí, representado en una secuencia de números que conocía de memoria, cada cifra correspondiendo a una noche de trabajo que nadie vio, a una decisión que tomó sola en el silencio de su pequeño apartamento en Pinheiros. Pidió un café al camarero que pasó al lado sin necesidad de levantar la voz. Solo un ligero gesto, y volvió al documento. Por algunos minutos, el mundo fue solo aquellas líneas de código comentado y aquellas proyecciones que ella misma construyó a lo largo de 18 meses de trabajo ininterrumpido. Había noches en las que dormía 3 horas y despertaba con la solución a un problema que la había atormentado el día anterior. Había fines de semana enteros en los que el único sonido en el apartamento era el clic del teclado y el viento entrando por la ventana entreabierta. Ella no se lamentaba por eso. Era el precio que había elegido pagar y tenía absoluta claridad de que la cuenta vencería a su favor. Observó alrededor de la sala con discreción. Había un empresario de mediana edad hablando por celular en voz alta, como si el volumen de su propia voz confirmara la importancia del asunto. Había una pareja joven con ropa de marca
y esa expresión levemente aburrida de quien viaja con frecuencia y ya no se impresiona con nada. Había una mujer de traje gris que parecía ser abogada, concentrada en su propia pantalla. Nadie prestaba atención a Daniela. Nadie jamás prestaba atención a Daniela. Y era exactamente eso lo que siempre la había protegido. Entonces, la puerta de la sala VIP se abrió de una manera que ella reconoció incluso antes de girar la cabeza. Era una forma específica de entrar en un lugar. Ese movimiento que ocupa espacio antes de que el cuerpo atraviese el umbral, como si la presencia necesitara llegar antes que la persona. Ella conocía esa energía. Había convivido con ella durante 11 años. E incluso después de todo, el cuerpo aún registraba el patrón antes de que la mente lo procesara. Era como reconocer un timbre de voz o el olor de una época de la vida que ya no existe. Rodrigo Cavalcante entró acompañado de Fernanda, su actual esposa, y de una asesora que cargaba una carpeta de cuero negro y parecía existir solo para parecer ocupada en las proximidades de él. Rodrigo vestía un traje azul marino bien cortado, con el cabello ligeramente largo en los laterales, de la forma en que lo usaba cuando quería parecer descomplicado, pero sofisticado al mismo tiempo. Fernanda venía con un vestido ajustado color vino, uñas largas y expresión de quien acaba de llegar de algún lugar que vale la pena publicar en las redes sociales. Eran guapos los dos. Daniela reconocía eso con la misma frialdad con la que reconocía cualquier hecho objetivo. Era un dato, no un dolor. Rodrigo barrió la sala con los ojos y se detuvo cuando los encontró con los de ella. Hubo un momento de vacilación genuina, demasiado breve para ser notado por quien no lo conociera. Para Daniela, fue el equivalente a una confesión. Entonces, él curvó los labios en una sonrisa que no llegaba a los ojos y caminó en dirección a ella con la desenvoltura de quien está a punto de realizar una actuación ensayada, ese tipo de confianza que es, en realidad, una forma sofisticada de defensa. «Dani, qué sorpresa», dijo él con la voz calibrada entre el afecto y la condescendencia, en un tono que hacía difícil identificar dónde terminaba uno y comenzaba el otro. «¿Todavía viajando en comercial?» Daniela cerró la computadora despacio, con cuidado. «Rodrigo», dijo ella solamente con el nombre pesando exacto, sin afecto ni hostilidad, como quien nombra una coordenada geográfica. Fernanda se posicionó al lado de su marido con una sonrisa afilada que pretendía ser amable. «Trabajas con tecnología, ¿no?», él me contó. «Algo pequeño, soporte técnico o algo así», dijo ella, mirando el bolso de tela como si aquel detalle ya dijera lo suficiente sobre la persona que lo cargaba. Daniela miró a Fernanda con esa calma que le había tomado 18 meses construir. Una calma que no era indiferencia, pero se le parecía por fuera, como una superficie de agua que no revela la profundidad debajo. No respondió a la pregunta. Dio un sorbo al café. Rodrigo interpretó el silencio como vergüenza, y eso lo animó visiblemente. «Aprovechamos para sentarnos aquí cerca», dijo él, indicando los sillones adyacentes como si estuviera haciendo un favor. «Tenemos un ratito antes del embarque», añadió con la risa levemente forzada de quien cree que está siendo generoso al conceder su propia presencia. Ella no dijo nada. Volvió los ojos hacia la ventana. Afuera, un avión taxiaba lentamente en dirección al hangar. El sol estaba bajando y la pista brillaba como un espejo horizontal. En algún lugar por encima de las nubes, el destino que ella misma había construido la esperaba con paciencia. De la misma forma que ella había esperado el momento adecuado durante mucho tiempo, sin apresurarse, sin mostrar lo que cargaba, sin darle al adversario ninguna información que pudiera usar en su contra. El hombre sentado a 2 metros de ella, con toda su arrogancia bien vestida y su memoria selectiva convenientemente editada, aún no sabía lo que estaba a punto de presenciar. Daniela abrió la computadora nuevamente y volvió al trabajo, como siempre lo había hecho, en silencio, mientras el mundo alrededor juzgaba por lo que veía en la superficie y ella simplemente avanzaba por todo lo que había construido por debajo, capa por capa, en cada noche que nadie vio y en cada mañana que nadie celebró. Rodrigo no era el tipo de hombre que se quedaba sentado en silencio cuando había una audiencia disponible.
Era una característica que Daniela había observado desde el principio, incluso antes de enamorarse de él, allá en los tiempos en que los dos eran colegas en una aceleradora de startups en el barrio de Villa Olimpia. Él necesitaba público, necesitaba eco. Y cuando el ambiente colocaba a alguien en una posición aparentemente inferior a su lado, el instinto de actuar se volvía irresistible como una marea. Se acomodó en el sillón de al lado con Fernanda a su flanco y la asesora 2 pasos atrás, y comenzó a hablar. Comentó sobre el vuelo, sobre el destino, sobre un acuerdo que estaba a punto de cerrar en Londres con una empresa europea de infraestructura digital. Usó el nombre de la empresa 3 veces en 2 minutos. Daniela escuchó con atención suficiente para mantener la apariencia de presencia y distancia suficiente para no dejar que ninguna de las palabras aterrizara de verdad. Era una habilidad que había desarrollado a lo largo de muchos años de convivencia con él. Fernanda contribuía de vez en cuando con comentarios calibrados para amplificar a su marido y disminuir todo lo que los rodeaba. Elogió el traje de él en voz alta lo suficiente para que los otros oyeran. Mencionó la dirección de la oficina nueva en Faria Lima como quien menciona una credencial. Miró el bolso de Daniela por segunda vez con esa sonrisa que pretendía ser gentil, pero era en realidad una forma de decir: yo estoy por encima de ti, y ambos lo sabemos. Rodrigo entonces inclinó el cuerpo levemente hacia Daniela y dijo con una voz que simulaba preocupación: ¿estás bien? Quiero decir, financieramente. Supe que habías abierto algo, pero el mercado de tecnología está difícil para quien trabaja solo, sin estructura. Daniela dejó el café en la mesita de al lado. Estoy excelente, dijo ella. Rodrigo asintió con esa expresión de quien no cree, pero decide ser gentil de todos modos. Bueno, si algún día necesitas una recomendación o una charla sobre oportunidades, habla conmigo. La empresa está creciendo bastante. Siempre hay espacio para personas con habilidades técnicas en la base, ya sabes. Trabajo operativo, soporte de sistema. Es honesto, es estable. Él le estaba ofreciendo un empleo de soporte técnico. A ella. Con ese tono de benevolencia que solo es posible cuando se cree genuinamente que la otra persona no tiene salida. Daniela lo miró durante algunos segundos. No dijo nada, y fue exactamente ese silencio lo que hizo que Rodrigo continuara, porque él no soportaba el silencio cuando lo interpretaba como una apertura para rellenar. ¿Sabes qué pasa, Dani? Siempre fuiste muy buena en lo técnico, pero el mercado no se trata de lo técnico, se trata de visión, sobre relaciones, sobre saber vender una idea antes de que exista. Y eso, bueno, sabes que nunca fue tu fuerte. No es una crítica, es solo una observación. Fernanda sonrió asintiendo con su marido, como si esas palabras fueran una gentileza y no una puñalada cuidadosamente disfrazada de consejo. Daniela pensó en 11 años. Pensó en las noches en las que se quedaba despierta, resolviendo problemas de arquitectura de sistema, mientras Rodrigo dormía sin preocupación, confiado en que la solución aparecería, porque siempre aparecía, pero sin preguntar nunca de dónde venía. Pensó en las presentaciones que ella redactaba y que él entregaba ante los inversores con el encanto y la desenvoltura que de hecho tenía. Pensó en el día en que se dio cuenta de que él había comenzado a creer en su propia narrativa, en el día en que él usó la palabra yo, donde debería haber dicho nosotros, y ella vio en sus ojos que no era un error, era una convicción. Pensó en todo eso, y no dijo nada de eso. Dijo solo: gracias por la oferta. La frase era tan neutra, tan desprovista de cualquier reacción esperada, que Rodrigo frunció levemente el ceño. Él estaba acostumbrado a 2 reacciones. O las personas estaban de acuerdo con entusiasmo, o se defendían con indignación. El silencio calibrado de Daniela no encajaba en ninguno de los 2 patrones, y eso lo dejaba levemente desequilibrado, como quien tropieza en una superficie que parecía plana. Fernanda llenó el espacio con desenvoltura. ¿Viajas por trabajo? ¿A dónde?, preguntó ella, con el tono de quien hace una pregunta educada, pero ya formuló su propia respuesta. Lisboa, dijo Daniela. Rodrigo y Fernanda intercambiaron una mirada rápida. Lisboa era también el destino de ellos.
La coincidencia era demasiado pequeña para ser significativa y demasiado grande para ser ignorada cómodamente. ¿Negocios?, preguntó Rodrigo con la voz levemente endurecida. Sí, respondió Daniela. Rodrigo asintió lentamente, procesando. Entonces debe ser el área de outsourcing. Hay mucha empresa portuguesa buscando soporte técnico brasileño, mano de obra barata. Tiene sentido para quien está empezando. Daniela no lo corrigió. No era necesario. El tiempo diría lo que necesitaba ser dicho, y el tiempo estaba de su lado de una forma que él aún no había comprendido. Ella volvió a la computadora. En la pantalla, el documento técnico esperaba con su densidad tranquila, con sus números y sus arquitecturas, con la estructura entera de algo que ella había construido sola en 18 meses de trabajo silencioso en un apartamento de Pinheiros que Rodrigo jamás había visitado. Había una ironía profunda en todo aquello, una ironía que ella no necesitaba nombrar en voz alta, porque la sentía en el cuerpo entero con la claridad de quien sabe que ha llegado la hora, pero que la hora aún no ha llegado completamente. Cerró los ojos por un momento, solo un momento. Pensó en el apartamento, en las madrugadas, en el código que había escrito y reescrito hasta que quedó perfecto, en la patente que él había descartado en el divorcio como si fuera una baratija técnica sin valor comercial, en la misma patente que ahora era la columna vertebral de una plataforma que una empresa europea había valorado en números que ninguna de las dos personas sentadas a su lado podría pronunciar sin atragantarse. Cuando abrió los ojos, Rodrigo aún hablaba, esta vez sobre una cena que había organizado la semana anterior con inversores americanos. Usaba las manos para dibujar el tamaño de la sala, el prestigio de los presentes, el valor del vino servido. Era un hombre construyendo un monumento a sí mismo en tiempo real, ladrillos hechos de palabras. Daniela miró por la ventana. El sol había cambiado de ángulo y ahora la pista allá afuera estaba parcialmente en la sombra. En algún punto de esa tarde paulistana, una aeronave estaba en ruta de aproximación. Ella no sabía exactamente cuándo aterrizaría, pero sabía que aterrizaría. La asesora se acercó a Rodrigo con discreción y le susurró algo al oído. Él asintió sin interrumpir su propio discurso, solo desviando la atención por un segundo, y después volvió al tema de la cena como si ni siquiera hubiera hecho una pausa. Era ese ritmo ininterrumpido lo que hacía difícil para la mayoría de las personas encontrar un punto de entrada para discrepar. El habla ocupaba todo el espacio y no dejaba rendijas. Daniela se dio cuenta de que había otras personas en la sala observando al trío con la discreción educada de quien no quiere parecer curioso, pero está curiosísimo. El empresario del celular había terminado la llamada y ahora hojeaba una revista sin leerla realmente. La pareja joven miraba de reojo. La abogada de traje gris había levantado los ojos de su laptop al menos 3 veces en los últimos minutos. Rodrigo no notaba nada de eso, o lo notaba e interpretaba como admiración. Probablemente la segunda opción. Fernanda pidió una copa de vino al camarero con la naturalidad de quien nunca piensa 2 veces antes de pedir algo en un lugar así. Después se volvió hacia Daniela con una expresión de curiosidad que no era curiosidad de verdad. ¿Vives todavía en Pinheiros?, preguntó ella. Debe ser práctico para quien trabaja en casa. Daniela respondió que sí, con la brevedad de quien confirma un dato cartográfico. Necesitabas actualizar la dirección, comentó Fernanda, como si eso fuera un consejo útil. Los mejores contactos están en Itaim ahora, donde las cosas suceden de verdad, ¿entiendes? Daniela entendió. Entendió que aquella conversación era una forma de mapeo, un intento de confirmar que ella se había quedado atrás mientras ellos avanzaban. Entendió también que la propia Fernanda no sabía que estaba operando dentro de una narrativa cuyo final desconocía completamente. No había rabia en eso. Había solo la claridad tranquila de quien posee información que el otro no posee. El café se estaba enfriando. Daniela llamó al camarero y pidió otro. Cuando el camarero se alejó, encontró los ojos de Rodrigo por una fracción de segundo y vio allí, por debajo del barniz de la actuación, algo que él jamás admitiría. Una chispa de incertidumbre. Era pequeña, casi imperceptible,
Pero Daniela la reconocía porque había pasado años aprendiendo a leer lo que él no decía. No sabía a ciencia cierta dónde estaba ella, y eso lo incomodaba. Ella bajó los ojos hacia la computadora y continuó trabajando en silencio. Había algo que Rodrigo nunca supo sobre Daniela, y era justamente lo más importante. Ella había llegado a esa relación entera, con su propia historia, su propia inteligencia, sus propias ambiciones que existían antes de él y que continuaron existiendo después de que él se fue, aunque él jamás lo hubiera notado mientras estaban juntos. Recordaba el día en que se conocieron. Una tarde de martes en una aceleradora de startups en Villa Olimpia, en un evento de pitch para inversores ángel. Daniela tenía 26 años y estaba presentando un proyecto de optimización de procesos logísticos que había desarrollado como parte de la conclusión de su maestría en ingeniería de software en la USP. El proyecto era técnicamente sofisticado y ella sabía presentarlo con precisión, pero sabía también que necesitaba aprender a traducir esa precisión al lenguaje de mercado. Rodrigo era el tipo de persona que sabía hacer exactamente eso. Tenía 30 años, venía de una familia con historial empresarial, frecuentaba los ambientes adecuados y sabía conducir una conversación de forma que las personas sintieran que estaban siendo privilegiadas con su atención. Él se le acercó después del pitch con preguntas genuinas sobre la arquitectura del sistema. Ella se sorprendió porque la mayoría de las personas en ese ambiente hacían preguntas genéricas que eran en realidad afirmaciones disfrazadas. Él quería entender de verdad, o al menos simulaba querer con una competencia que ella, en la época, no supo distinguir de la realidad. Intercambiaron contactos, hablaron por semanas, comenzaron a trabajar juntos informalmente, ella desarrollando, él abriendo puertas. Parecía una división natural de talentos, una complementariedad orgánica. Lo que ella no vio o no quiso ver fue el proceso gradual por el cual aquella división de talentos fue siendo reescrita en la memoria de Rodrigo como una jerarquía. Con el tiempo, lo que había sido colaboración se convirtió en soporte. Lo que había sido asociación se convirtió en dependencia de ella respecto a él. En la narrativa que él construyó y fue refinando a lo largo de los años, él era el fundador, el visionario, el motor de la empresa. Ella era la ingeniera que había ayudado mucho en los primeros años, una persona útil y competente, pero esencialmente un recurso que podría ser sustituido por otro recurso mejor en determinadas circunstancias. La empresa que construyeron juntos se llamaba Vertex Systems y estaba especializada en soluciones de integración de datos para grandes corporaciones. Creció rápidamente en los primeros años gracias a contratos con bancos y aseguradoras que necesitaban conectar sistemas legados con plataformas modernas, un problema técnico de alta complejidad que Daniela resolvía con una elegancia que impresionaba incluso a quien no entendía completamente lo que se estaba haciendo. Rodrigo negociaba los contratos, mantenía las relaciones, representaba a la empresa en conferencias y foros, era el rostro, ella era la columna vertebral. Durante años, esto pareció sostenible. Había respeto, había afecto, había el placer compartido de ver crecer algo, pero había también un desequilibrio que se fue profundizando a medida que la empresa ganó visibilidad. Rodrigo comenzó a aparecer en revistas de negocios, a ser invitado a paneles de discusión, a ser citado como referencia en innovación tecnológica. Y cada vez que su nombre aparecía en aquellos contextos, sin el de ella al lado, algo se consolidaba en la percepción pública y progresivamente en la percepción de él mismo. Cuando llegó el divorcio, Daniela ya sabía lo que venía desde hacía algunos meses. No fue una sorpresa, fue una confirmación. Rodrigo había encontrado en Fernanda algo que ella nunca quiso ser. Una presencia decorativa y entusiastamente disponible, alguien que lo admiraba sin cuestionar, que lo aplaudía sin entender y que jamás le pediría crédito por nada, porque jamás había contribuido con nada que necesitara crédito. El proceso fue rápido y brutal. Los abogados de él eran mejores y más caros. El acuerdo que ella firmó, en estado de agotamiento emocional y con una asesoría jurídica insuficiente, dejaba a Rodrigo con la empresa
con los activos principales y con la reputación pública intacta. Para ella, una indemnización que parecía razonable en el papel, pero era irrisoria cerca de lo que había construido, y una patente. Una única patente, desarrollada por ella 2 años antes como un proyecto paralelo sobre un método de compresión y reprocesamiento de datos en entornos distribuidos. Los abogados de Rodrigo ni siquiera discutieron el punto. El documento técnico no tenía atractivo comercial inmediato y fue tratado como una migaja. Ella firmó, guardó la patente y comenzó a trabajar. La idea que había encapsulado en aquel documento técnico era más profunda de lo que parecía a primera vista. Daniela tardó 3 meses solo para dimensionar completamente lo que había creado, como quien encuentra una habitación escondida en una casa que ya conocía y descubre que es más grande que la habitación principal. La tecnología que la patente describía, con los desarrollos y adaptaciones que ella fue implementando a lo largo de los meses siguientes, era capaz de resolver un problema crítico en operaciones de datos a gran escala. Un problema que varias de las mayores empresas de tecnología del mundo estaban intentando resolver con enfoques mucho más costosos y menos eficientes. Trabajó sola durante 18 meses, sin equipo, sin inversores, sin oficina. Solo ella, la computadora, el apartamento en Pineiros y la claridad de quién sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Abrió una empresa simple, registrada a su propio nombre, con un nombre discreto que no llamaba la atención: DM Tecnología Aplicada. No tenía un sitio web elaborado, no tenía comunicación de marketing, tenía solo la solución, documentada, probada, refinada y lista para escalar. El contacto con la empresa europea, Orbis Data Systems, había llegado a través de un canal indirecto. Un antiguo colega de la USP que trabajaba como consultor en Lisboa había mencionado su trabajo en una conversación con un ejecutivo de Orbis. El ejecutivo había pedido una reunión. Daniela había preparado una presentación de 42 páginas. La envió por correo electrónico y recibió de vuelta, 48 horas después, una contrapropuesta con un número que tuvo que leer 3 veces antes de creer. La reunión de mañana en Lisboa era para firmar el contrato. Pensó en todo eso mientras miraba la pantalla de la computadora, con Rodrigo aún hablando a su lado sobre algún acuerdo que probablemente no existía en los términos que describía. Y sintió, no por primera vez, que el silencio era la forma más elegante de guardar un secreto hasta que el secreto se convirtiera en realidad. Había también una ironía específica en todo aquello. Una ironía que ella no necesitaba nombrar en voz alta porque la sentía en el cuerpo entero, con la claridad de quien sabe que ha llegado la hora, pero que la hora aún no ha llegado completamente. Cerró los ojos por un momento. Solo un momento. Pensó en el apartamento, en las madrugadas, en el código que había escrito y reescrito hasta quedar perfecto, en la patente que él había descartado en el divorcio como si fuera una baratija técnica sin valor comercial, en la misma patente que ahora era la columna vertebral de una plataforma que una empresa europea había evaluado en números que ninguna de las 2 personas sentadas a su lado podría pronunciar sin atragantarse. Cuando abrió los ojos, Rodrigo aún hablaba, esta vez sobre una cena que había organizado la semana anterior con inversores americanos. Usaba las manos para dibujar el tamaño de la sala, el prestigio de los presentes, el valor del vino servido. Era un hombre construyendo un monumento a sí mismo en tiempo real, ladrillos hechos de palabras. Daniela miró por la ventana. El sol había cambiado de ángulo y ahora la pista allá afuera estaba parcialmente en la sombra. En algún punto de esa tarde paulistana, una aeronave estaba en ruta de aproximación. Ella no sabía exactamente cuándo aterrizaría, pero sabía que aterrizaría. La asesora se acercó a Rodrigo con discreción y le susurró algo al oído. Él asintió sin interrumpir su propio discurso, solo desviando la atención por un segundo, y luego volvió al tema de la cena como si ni siquiera hubiera hecho una pausa. Era ese ritmo ininterrumpido lo que hacía difícil para la mayoría de las personas encontrar un punto de entrada para estar en desacuerdo. El habla ocupaba todo el espacio y no dejaba rendijas.
Daniela notó que había otras personas en la sala, observando al trío con la discreción educada de quien no quiere parecer curioso, pero está curiosísimo. El empresario del celular había terminado la llamada y ahora hojeaba una revista sin leerla realmente. La pareja joven miraba de reojo. La abogada de traje gris había levantado los ojos de su laptop al menos 3 veces en los últimos minutos. Rodrigo no notaba nada de eso, o lo notaba e interpretaba como admiración. Probablemente la segunda opción. Fernanda pidió una copa de vino al camarero con la naturalidad de quien nunca piensa 2 veces antes de pedir algo en un lugar así. Luego se volvió hacia Daniela con una expresión de curiosidad que no era curiosidad de verdad. ¿Vives todavía en Pineiros?, preguntó ella. Debe ser práctico para quien trabaja en casa. Daniela respondió que sí, con la brevedad de quien confirma un dato cartográfico. Necesitabas actualizar la dirección, comentó Fernanda, como si eso fuera un consejo útil. Los mejores contactos están en Itaim ahora, donde las cosas suceden de verdad, ¿entiendes? Daniela entendió. Entendió que aquella conversación era una forma de mapeo, un intento de confirmar que ella se había quedado atrás mientras ellos avanzaban. Entendió también que la propia Fernanda no sabía que estaba operando dentro de una narrativa cuyo final desconocía completamente. No había rabia en eso. Había solo la claridad tranquila de quien posee información que el otro no posee. El café se estaba enfriando. Daniela llamó al camarero y pidió otro. Cuando el camarero se alejó, encontró los ojos de Rodrigo por una fracción de segundo y vio allí, por debajo del barniz de la actuación, algo que él jamás admitiría. Una chispa de incertidumbre. Era pequeña, casi imperceptible, pero Daniela la reconocía porque había pasado años aprendiendo a leer lo que él no decía. No sabía a ciencia cierta dónde estaba ella, y eso lo incomodaba. Ella bajó los ojos hacia la computadora y continuó trabajando en silencio. El episodio que cambió todo dentro del matrimonio no fue un único evento dramático. Fue una reunión de consejo. Una tarde de septiembre, en una sala de cristal en el 10º piso de un edificio comercial en Itaim Bibi, con vista al corredor de rascacielos de Faria Lima. Daniela estaba sentada al lado de Rodrigo, frente a 5 inversores que controlaban juntos el 40% de la empresa que ella había ayudado a construir. Era una reunión de revisión estratégica, el tipo de encuentro en el que el futuro de la organización se decidía basándose en números y narrativas. Rodrigo presentó los resultados del trimestre con esa habilidad natural suya de transformar datos en drama y drama en entusiasmo. Conocía el ritmo de la sala, sabía cuándo hacer una pausa, sabía cuándo sonreír. Había una diapositiva que mostraba la nueva plataforma de integración que la empresa estaba desarrollando, la que Daniela había diseñado a lo largo de los últimos 9 meses en respuesta a una demanda técnica emergente en el mercado. Era la pieza central de la presentación. Era el motivo por el cual los inversores habían salido de sus oficinas y habían venido hasta aquella sala. Cuando uno de los inversores preguntó sobre el origen de la solución técnica, quién había concebido la arquitectura y cuál era la curva de aprendizaje para replicar ese conocimiento en el equipo, Rodrigo respondió sin pausa. Dijo que la empresa la había desarrollado internamente, resultado de un proceso de innovación estructurado que él había implementado. Dijo que el equipo de ingeniería, liderado por buenos profesionales que él había reclutado, había llegado a esa solución de forma colaborativa. No mencionó a Daniela, ni una sola vez. Ella estaba sentada a 2 metros de él. Lo oyó todo. No dijo nada en ese momento. En el coche de vuelta a casa más tarde, ella sacó el tema con cuidado. Dijo que había notado la omisión y que le gustaría entender. Rodrigo no lo negó, no se defendió con indignación, no pidió disculpas. Dijo solo que aquel tipo de detalle técnico no era relevante para los inversores, que lo que importaba era la confianza en el liderazgo y que el liderazgo era él. Dijo eso con la naturalidad de quien cree completamente en lo que está diciendo, y fue esa naturalidad lo que rompió algo en Daniela de una forma que ninguna pelea habría logrado, porque las peleas podían resolverse. La naturalidad era convicción.
En los meses siguientes, comenzó a documentarlo todo con una meticulosidad discreta, no con la intención de usar esa documentación inmediatamente, sino porque alguna parte de ella ya sabía, antes de que la parte consciente lo supiera, que necesitaría eso algún día. Anotó fechas, archivó correos electrónicos, mantuvo registros de qué parte del desarrollo había sido suya y cuál había venido de otras fuentes. Continuó trabajando, continuó entregando resultados. Y fue en ese periodo de entrega silenciosa cuando desarrolló el proyecto que más tarde se convertiría en la patente. Un método de reprocesamiento de datos en entornos distribuidos, más eficiente y escalable que cualquier solución disponible en el mercado, resultado de una idea que tuvo en una madrugada de domingo mientras intentaba resolver un cuello de botella específico en uno de los sistemas de la empresa. Registró la patente a su propio nombre. Rodrigo firmó el documento sin leer con atención, asumiendo que era burocracia técnica sin relevancia comercial. Era el tipo de error que solo es posible cuando se subestima completamente la inteligencia de quien está a tu lado. Cuando la separación se formalizó, casi 2 años después, la patente estaba registrada hacía tiempo suficiente para tener solidez legal. Los abogados de Rodrigo no la consideraron un activo significativo. La empresa se quedó con él. Las inversiones, el patrimonio inmobiliario, los contratos. Para ella, quedó la indemnización y aquel documento técnico que nadie había considerado lo suficientemente importante como para disputar. Daniela pensó en todo eso mientras el sol entraba oblicuo por la ventana de la sala VIP, y Rodrigo hablaba de nuevo, esta vez sobre un proyecto de expansión para el mercado europeo. Había una ironía específica en aquel tema que ella decidió no comentar. El mercado europeo, Lisboa, mañana por la mañana. Fernanda había pedido más vino y hablaba con la asesora sobre algún detalle del viaje. La sala estaba ligeramente más llena ahora. Otros pasajeros habían llegado para el mismo vuelo nocturno a Lisboa. Había una pareja de mediana edad con maletas coordinadas, un ejecutivo de cabello blanco, que parecía conocer el ambiente tan bien como su propia dirección de casa, y 2 muchachos con laptops que tenían el aire inconfundible de quien trabaja con tecnología y pasó los últimos 6 meses construyendo algo que cree que va a cambiar el mundo. Daniela los observó por un momento con algo cercano a la ternura. Conocía ese estado de ánimo. Había vivido en él durante años antes de entender que cambiar el mundo era un proyecto a largo plazo que no cabía en las expectativas de nadie más que de quien lo cargaba. Rodrigo se levantó para buscar algo en el buffet y al pasar por ella posó una mano brevemente en su hombro con una familiaridad que ella no había invitado. «Es bueno verte así, Dani, firme, de pie», dijo él, con la voz baja, el tono casi paternal. Hubo algo allí que era casi afecto genuino, esa versión distorsionada de afecto que existe cuando una persona siente que mantiene cierto derecho de propiedad emocional sobre otra, incluso después de haberla abandonado. Ella no respondió, solo esperó a que la mano se retirara. Cuando él se fue hacia el buffet, ella abrió la computadora portátil nuevamente. Había un mensaje nuevo en el correo, esta vez del bufete de abogados en Lisboa, que coordinaría la firma del contrato. Confirmaban la hora, la dirección y los presentes. Lo leyó 2 veces, respondió en 3 líneas y cerró la ventana. Luego abrió el documento de proyecciones y continuó desde donde se había quedado, como quien nunca fue interrumpida, como quien carga consigo una continuidad que no depende de ningún ambiente externo para existir. La tarde avanzaba. La sala VIP fue ganando más movimiento a medida que la hora del embarque se aproximaba. Un grupo de hombres de negocios entró hablando alto sobre fútbol y dólares en una mezcla que parecía natural para ellos. Una mujer de cabellos canosos y postura elegante se sentó cerca de la ventana y abrió un libro sin mirar a nadie. El camarero circulaba con eficiencia discreta, recogiendo copas, reponiendo servilletas, manteniendo el orden visible que permite a las personas concentrarse en el desorden que cargan por dentro. Rodrigo volvió del buffet con un plato de fiambres y se sentó de nuevo, esta vez iniciando una conversación con el ejecutivo de cabello blanco que había llegado más temprano.
Daniela los oyó intercambiando nombres de empresas, sectores conocidos en común, ese ritual de mapeo social que Rodrigo dominaba con perfección y que ella nunca había encontrado necesario aprender porque siempre estaba él para hacer eso por ella, o mejor dicho, por ambos, o mejor dicho, por sí mismo con ella como telón de fondo. Fernanda había salido para hacer una llamada, y la asesora la acompañó. Por algunos minutos, Daniela se quedó de hecho sola con sus pensamientos y con la computadora abierta, y aprovechó aquel intervalo para hacer algo que no había hecho desde que ellos llegaron. Relajar los hombros, respirar hondo, dejar que el peso del encuentro casual se asentara en el cuerpo, con la claridad de que era solo eso, un encuentro casual, una coincidencia de aeropuerto. No necesitaba significar nada más de lo que era, pero ella sabía que significaba algo, no de la forma que él pensaría, no como amenaza o como herida. Significaba que el pasado y el futuro habían decidido estar en el mismo espacio por algunas horas y que ella estaba exactamente donde necesitaba estar para atravesar esa superposición con integridad. No huiría, no provocaría, no revelaría lo que aún no era el momento de revelar. Esperaría. Era buena en eso. Entonces Fernanda volvió, y con ella volvió también el tono de la tarde. Fernanda se sentó con una expresión diferente a la que tenía cuando salió. Levemente tensa, la sonrisa sustituida por algo más calculado. Miró a Daniela con atención renovada, como si durante la llamada alguien hubiera dicho algo que la hizo recalibrar. Daniela notó el cambio y no preguntó nada. Esperó. «Alguien me contó que estabas trabajando con datos», dijo Fernanda, «que habías desarrollado algo, que habías hecho ruido en el sector». Daniela la miró con la misma calma. «Trabajo con lo que siempre he trabajado», dijo ella. Fernanda asintió despacio, con expresión de quien intenta encajar una pieza en un rompecabezas, sin ver la imagen completa. Rodrigo regresó sin haber oído el inicio y entró en la conversación por el medio, como siempre hacía. Daniela cerró la computadora. El vuelo embarcaría en menos de 40 minutos, y algo en el aire de la sala había cambiado de una forma que ella sentía como la presión antes de una tormenta. No por el ruido, sino por el silencio diferente que la precede. Fue Rodrigo quien comenzó. No era posible que fuera otra persona. Se inclinó levemente hacia adelante, con ese gesto de quien está a punto de compartir algo importante, y dijo: «Dani, tengo que ser honesto contigo, porque creo que mereces honestidad. Te respeto. Siempre te respeté. Pero hay algunas cosas que necesitas entender sobre cómo funciona el mundo, sobre el mercado, sobre lo que sostiene a una empresa de verdad». Daniela lo miró. No respondió. Era lo mejor que podía hacer. Él continuó: «Lo que tienes es talento técnico. Eso es real, es valioso. Pero talento técnico sin estructura, sin relaciones, sin la capacidad de vender una visión, no llega a ningún lugar solo. Vertex era lo que era por mucho más que código. Era por la red, por la credibilidad, por las relaciones que yo pasé años construyendo. Y tú, saliendo como saliste, sin eso, sin el soporte que la empresa daba, bueno, me alegra que estés de pie. Pero sé realista». Será un discurso que él había ensayado. No ese día, no para esa ocasión específica, sino a lo largo de años de narrativa interna, refinando la versión de los hechos que lo absolviera de cualquier deuda con ella. Daniela lo reconoció no por el contenido, sino por la fluidez. Era el tipo de charla que sale sin tropiezos, porque fue recorrida muchas veces en la imaginación antes de ser dicha en voz alta. Fernanda añadió con una sonrisa: «Es que a veces las personas no se dan cuenta de que lo que hicieron no es replicable sin el contexto adecuado, sin las personas adecuadas alrededor». Daniela miró a Fernanda por un momento, después miró a Rodrigo, e hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Sonrió. No una sonrisa amplia, no una sonrisa de enfrentamiento, una sonrisa pequeña y tranquila, de esas que contienen más información que la expresión entera de mucha gente. «Tienes razón en algunas cosas», le dijo a Rodrigo. «Las relaciones importan, la credibilidad importa, el contexto importa,
Pero hay una cosa que nunca entendiste, Rodrigo, y no lo digo con rabia, lo digo como observación. Confundiste el escenario con el espectáculo. Él frunció el ceño. ¿Cómo así? Tú eras el escenario, bonito, bien construido, visible, y el escenario importa. Pero el espectáculo era otra cosa. Y cuando el espectáculo se fue, el escenario quedó vacío. Silencio. Un silencio diferente a los anteriores, más denso, con más presencia. Fernanda no encontró dónde encajar un comentario. La asesora dejó de fingir que escribía. Rodrigo se quedó completamente inmóvil por 2 o 3 segundos, y fue en ese intervalo cuando Daniela lo vio de verdad, sin la armadura de la actuación, como un hombre que escuchó algo que reconoce como verdad, pero que no tiene cómo admitir sin derrumbar la estructura entera que construyó alrededor de eso. Entonces él recobró el ritmo. Rió bajito, como quien descarta un chiste que no le hizo gracia. «Metáforas bonitas», dijo él. «Siempre fue tu estilo. Pero las metáforas no pagan las cuentas». «No», dijo ella. «El código paga, la patente paga, el contrato paga». Había algo diferente en la frase. Él lo notó, pero no supo nombrar qué era. Fernanda también lo notó. La asesora levantó los ojos del cuaderno por primera vez en muchos minutos, y fue en ese momento exacto cuando el tono de la tarde cambió de manera irreversible, como una luz que cambia de ángulo y hace que la misma escena parezca completamente diferente. Rodrigo se levantó con el pretexto de verificar el horario del embarque en el panel al fondo de la sala. Daniela lo acompañó con los ojos sin girar el cuerpo. Afuera de la ventana, el sol había bajado lo suficiente para que la pista quedara en una tonalidad anaranjada que volvía todo levemente irreal, ese tipo de luz que aparece en las películas en los momentos antes de que algo importante suceda. Fernanda se quedó sentada al lado de Daniela, y por primera vez desde que el trío se había instalado en esa área de la sala, había entre las dos mujeres algo que no era hostilidad ni cortesía, sino una especie de reconocimiento mutuo. Dos personas que habían sido, cada una a su manera, instrumentalizadas por la narrativa del mismo hombre. Una conscientemente, la otra no. «Realmente desarrollaste algo grande», dijo Fernanda, más bajo, sin el brillo performático de antes. Daniela la miró con atención renovada. Fernanda no estaba preguntando. Estaba confirmando algo que había descubierto durante la llamada afuera. «Lo desarrollé», dijo Daniela. «Simplemente». Fernanda asintió despacio y no dijo nada más. Había en las dos palabras de la respuesta una completitud que prescindía de elaboración. Lo desarrolló. Simplemente, sin público, sin reconocimiento, sin detenerse. Rodrigo volvió del panel con una expresión controlada que escondía mal la perturbación por debajo. Se sentó, cruzó las piernas, tomó el vaso de agua y lo sostuvo sin beber. Estaba pensando. Daniela reconocía ese estado en él también. Era el estado de quien está intentando acceder a información que no tiene y que súbitamente se da cuenta de que la falta de esa información puede ser un problema. «¿Quién es esa empresa en Lisboa con la que te vas a reunir?», preguntó él con una casualidad que era claramente fabricada. Daniela lo miró. «Una empresa europea», dijo ella, con la misma economía que había usado toda la tarde. Y nada más. Rodrigo no insistió, pero guardó la pregunta, y ella sabía que iba a insistir pronto, de otra forma, porque así era como él funcionaba cuando sentía que el suelo se volvía inestable. Intentaba controlar lo que no podía ver. Faltaban 35 minutos para el embarque. La luz afuera estaba cada vez más dorada, y Daniela sentía, en el peso específico de aquel silencio nuevo que se había instalado entre los tres, que el momento se estaba aproximando de una forma que ya no dependía de ninguna decisión suya. Los dos muchachos con laptops que habían llegado más temprano estaban ahora en una conversación animada sobre validación de producto, usando términos técnicos en voz alta, con esa mezcla de entusiasmo e inseguridad que marca a quien todavía está intentando descubrir si lo que construyó tiene valor de verdad. Daniela los escuchó por algunos segundos sin querer. Había una pregunta que uno de ellos hacía con frecuencia al otro. «¿Pero crees que alguien va a pagar por esto?».
Era la pregunta más difícil y más honesta del emprendimiento tecnológico. Daniela tenía la respuesta, pero no era a ella a quien estaban preguntando. Rodrigo miró a los muchachos con ese aire de condescendencia benevolente de quien se ve muchos años por delante de ellos. «Yo ya estuve así», le dijo a Fernanda bajo como si fuera una observación íntima, hambrientos, intentando demostrar algo. Fernanda sonrió. «Y ahora lo demostraste». Daniela no dijo nada, pero la pequeña sonrisa volvió a la comisura de sus labios, casi imperceptible, de la misma forma que aparecía en los momentos en que sabía algo que los otros aún no sabían y elegía guardar ese conocimiento consigo un poco más, como quien sostiene una carta en la mano y espera el momento exacto para jugar. Rodrigo se levantó de nuevo, esta vez con el pretexto de ir al baño, y cuando pasó al lado de ella dijo, casi sin detenerse, «Siempre fuiste inteligente, Dani. Solo te faltó ambición de verdad». Ella dejó que la frase aterrizara en el aire y no la recogió. Algunas afirmaciones no merecen respuesta porque la respuesta ya existe en el mundo y está en camino, independientemente de cualquier cosa que se diga en ese momento. Era solo esperar. Y fue poco después de que Rodrigo regresara, cuando la empleada de la recepción de la sala VIP se acercó. Era una mujer de blazer oscuro, con una placa en el pecho y una tablet en la mano. Caminó directamente hacia Daniela, con la postura precisa de quien sabe exactamente a quién se está dirigiendo, y dijo con una voz clara que alcanzó más allá del sillón donde Daniela estaba sentada. «Señora Márquez, nos gustaría informarle que su aeronave acaba de aterrizar. Su equipo ya está en la pista esperándola. Podemos acompañarla al acceso privado cuando usted lo desee. La sala no se detuvo. La sala nunca se detiene de verdad. Pero hubo algo, una pausa colectiva, imperceptible para quien no estuviera prestando atención, una fracción de segundo en la que el ruido de fondo retrocedió levemente, como la marea antes de cambiar. Rodrigo se quedó inmóvil con el vaso de agua en la mano. Fernanda levantó los ojos despacio, como quien no quiere demostrar que oyó, pero no pudo evitarlo. Los dos muchachos con laptops dejaron de hablar. La abogada de traje gris levantó el rostro de la computadora. El empresario del celular bajó el aparato por primera vez en más de una hora. Daniela agradeció a la empleada con un gesto calmado y comenzó a guardar la computadora en el bolso con esa compostura de siempre, sin prisa, sin teatralidad, sin darle al momento más peso del que ya tenía por sí mismo. Y cuando levantó los ojos, encontró los de Rodrigo, y vio en ellos por primera vez en toda esa tarde no la arrogancia, no la condescendencia, no la familiaridad fabricada, vio asombro. La empleada de la sala VIP esperaba a 2 pasos con la tablet en la mano, y la discreción entrenada de quien está acostumbrada a no hacer juicios sobre lo que presencia. Daniela puso la computadora en el bolso, ajustó la correa en el hombro y se levantó sin apresurar ninguno de sus gestos. Había en aquel momento una quietud que ella había construido con mucho esfuerzo a lo largo de meses y no estaba dispuesta a desperdiciarla con prisas o con drama. Rodrigo encontró la voz antes de que ella diera un paso. «Tu aeronave», dijo él, y las 2 palabras salieron de un lugar diferente al habitual, sin la capa de autoridad que solía revestir todo lo que él decía. Eran palabras genuinamente sorprendidas, y la sorpresa era, en el lenguaje de Rodrigo Cavalcante, algo muy cercano a una confesión. Daniela se volvió hacia él con calma. «Sí», dijo ella. Fernanda se levantó sin darse cuenta de que se había levantado, como si el cuerpo hubiera reaccionado antes de que llegara la decisión consciente. Miró por la ventana hacia la pista con una expresión que Daniela nunca había visto en ella antes, una expresión que no tenía pose. Afuera, estacionado en una posición privilegiada de la pista privada del aeropuerto ejecutivo de Congonhas, había un jet de tamaño medio con la identificación de Orbis Data Systems en la cola, en el color azul profundo que era la identidad visual de la empresa, con líneas limpias y la nitidez de una aeronave que viajaba más de lo que la mayoría de las personas alrededor de esa ventana viajarían en toda su vida. Era indiscutiblemente más grande y más reciente que la aeronave que Rodrigo había alquilado para el mismo vuelo. La sala entera, sin ponerse de acuerdo,
Miró por la ventana. Rodrigo se quedó parado durante algunos segundos, que parecieron mucho más largos. La asesora había dejado de existir funcionalmente, reducida a una presencia inmóvil al fondo. Los dos muchachos con laptops intercambiaron una mirada. El empresario del celular no volvió al aparato. Entonces Rodrigo hizo lo que Daniela esperaba que hiciera, porque lo conocía lo suficiente como para saber que él no sabía hacer otra cosa en ese tipo de situaciones. Intentó recuperar el control a través del interrogatorio. ¿Quién es esa empresa? Orbis. Orbis Data Systems. Conozco ese nombre. ¿Qué estás haciendo con ellos, Daniela? El nombre completo. Él había usado su nombre completo. Ella lo notó. Es una reunión de negocios, dijo ella con la misma economía de siempre. Mañana en Lisboa. Rodrigo procesó eso. Luego procesó el jet. Luego procesó a la empleada con la tablet. Y en algún punto de ese procesamiento, algo encajó de una forma que lo dejó visiblemente perturbado, con una perturbación que intentó disfrazar de indignación. «Negocios con Orbis», dijo él, y había en la frase una cualidad de pregunta que él estaba formulando como afirmación, porque una pregunta lo expondría demasiado. Orbis es una de las mayores empresas de infraestructura de datos de Europa. ¿Qué tendrías tú que ofrecerles? Daniela lo miró con una atención limpia, sin juicio y sin afecto. Era la mirada de quien está a punto de decir algo que no necesita ser dicho con crueldad, porque la crueldad ya está contenida en los hechos. La tecnología que ellos necesitan, dijo ella solamente. Fernanda abrió la boca y la cerró sin que saliera ninguna palabra. Era una imagen que Daniela grabó sin esfuerzo, porque era el tipo de detalle que no necesita registro formal para permanecer con precisión en la memoria. La empleada se acercó discretamente. «Señora Márquez, cuando usted esté lista». Daniela asintió. Tomó la maleta pequeña con una mano y se giró en dirección a la salida. Rodrigo dio un paso adelante, no para bloquearla, sino con ese impulso de quien todavía cree que puede insertarse en el movimiento de otra persona solo por quererlo mucho. «Dani, espera, ¿qué tecnología es esa?» «Tecnología es...» Ella hizo una pausa. No por obligación, no por drama, sino porque había una respuesta que era justo dar, no por él, sino por la historia completa. Se giró lo suficiente para que él la oyera claramente. «La patente que dejaste en el divorcio, porque pensaste que no valía nada», dijo ella. Era exactamente eso. La frase aterrizó en la sala como aterriza una piedra en una superficie de agua, con un impacto preciso y ondas que se expanden en todas direcciones, alcanzando todo a su alrededor sin que la piedra necesite hacer nada más que haber caído. Rodrigo se quedó sin color. No inmediatamente, sino en un proceso de algunos segundos que Daniela observó con la precisión de quien está leyendo datos en tiempo real. El rostro pasó por el asombro, por el cálculo y por algo que era muy cercano al pánico antes de instalarse en una expresión que ella nunca había visto en él. La expresión de quien reconoce, por primera vez, la dimensión de un error que no tiene cómo deshacer. Fernanda se sentó despacio en el sillón, como si sus piernas hubieran pedido permiso antes de doblarse. Daniela no esperó más. Caminó hacia la salida al lado de la empleada, con el bolso de tela en el hombro y la maleta pequeña en la mano, con la misma ropa sencilla con la que había entrado, con el mismo rostro discreto y la misma postura contenida. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, sabía que salía de aquel lugar de una forma en la que jamás volvería a ser la persona que entró. La puerta de la sala VIP se cerró tras ella, con ese sonido suave y definitivo, de puerta bien construida, el tipo de sonido que no necesita ser alto para ser final. Fuera de la sala VIP, el pasillo del aeropuerto ejecutivo tenía esa luminosidad artificial y controlada que no revela la hora del día. Podría ser de mañana o podría ser de noche. No había forma de saberlo por el ambiente. Daniela sabía que era el final de la tarde, porque cargaba el sol de Congoñas en los ojos y porque su reloj decía las 17:42. Faltaban menos de 2 horas para el embarque en el vuelo regular a Lisboa, pero ella no tomaría el vuelo regular. La empleada la guió por un pasillo lateral
que no era el pasillo que los pasajeros convencionales usaban. Era más estrecho, más silencioso, con un acceso diferente que llevaba directamente al área privada de la pista. En algún punto de ese camino, Daniela se detuvo por un segundo y respiró hondo. No por vacilación, por presencia. Era importante estar presente en aquel momento, sentir el suelo bajo los pies, notar su propia respiración, registrar que aquello estaba sucediendo de verdad y no era uno de los muchos escenarios que había imaginado en los 18 meses anteriores mientras trabajaba sola en el apartamento de Pinheiros. Estaba sucediendo, era real, y ella estaba exactamente donde había planeado estar. Cuando la puerta hacia el área externa se abrió, el aire caliente y levemente quemado de la tarde paulistana entró de golpe, con ese olor específico de pista de aeropuerto que mezcla combustible y metal caliente, y que, para Daniela, siempre había estado asociado con la posibilidad, con el movimiento, con la idea de que el mundo era más grande que cualquier situación en la que ella se encontrara. Respiró aquel olor con gratitud. El equipo de Orbis esperaba al pie de la escalera del jet. Eran 3 personas. Un hombre de unos 50 años con traje gris y expresión directa que ella identificó como Henrik Lund, el director de operaciones europeas con quien había intercambiado correos durante 3 semanas. Una mujer más joven, con un iPad en la mano que era probablemente de la asesoría jurídica, y un tercer elemento que ella no reconocía, pero que estaba claramente allí, en calidad de representante ejecutivo, por su postura y por la calidad de su reloj. Henrik adelantó 2 pasos cuando la vio y le extendió la mano. «Señora Márquez, es un placer finalmente. Vinimos personalmente porque entendemos que lo que usted construyó merece este nivel de cuidado». Daniela le estrechó la mano con firmeza. «El placer es mío», dijo ella en inglés, con la fluidez de quien usaba el idioma desde hacía años, no solo como herramienta de comunicación, sino como lengua de trabajo técnico. Desde atrás había una ventana de la sala VIP. Ella no giró la cabeza para verificarlo. No era necesario, pero sabía, con la certeza de quien conoce bien a ciertas personas, que Rodrigo Cavalcante estaba en esa ventana, mirando, procesando, intentando comprender la extensión de lo que acababa de presenciar. Subió la escalera del jet con el bolso de tela al hombro y la maleta pequeña en la mano y no miró atrás, no porque estuviera huyendo, sino porque ya no había nada atrás que necesitara su atención. El presente era esa escalera, ese equipo, ese destino, y el futuro que ella había construido con sus propias manos en silencio esperaba con la paciencia de quien fue hecho para durar. Rodrigo estaba en la ventana, exactamente como ella lo había imaginado. Se quedó allí por más tiempo del que cualquier persona a su alrededor consideró razonable, con el vaso de agua aún en la mano y los ojos fijos en la pista donde el jet de Orbis había aterrizado y desde donde Daniela había embarcado con la compostura de quien va a una reunión de rutina. La asesora intentó decir algo discreto sobre el horario del embarque de ellos. Él no respondió. Fernanda se quedó sentada en el sillón con los ojos en su propio regazo, con esa expresión de quien está procesando una información que reorganiza otras que creía ya organizadas. Había algo que Rodrigo aún no había nombrado para sí mismo, pero que comenzaba a tomar forma con esa lentitud específica de las revelaciones demasiado grandes para entrar de golpe. Orbis Data Systems no era una empresa con la que cerrabas un contrato sin tener algo de altísimo valor que ofrecer. Lo sabía porque había intentado 2 años antes abrir una conversación con la división de asociaciones de Orbis y había sido educadamente ignorado. La empresa tenía un proceso de selección de socios tecnológicos extremadamente riguroso. No recibían startups, no recibían propuestas sin un historial comprobado de escala, y ciertamente no enviaban un jet privado a buscar a alguien a menos que ese alguien tuviera algo que ellos necesitaban con urgencia: la patente. Las palabras de Daniela volvieron con una claridad que él no había logrado procesar completamente en el momento. La patente que dejaste en el divorcio porque pensaste que no valía nada. Rodrigo cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió,
La pista estaba vacía donde había estado el jet. Había despegado mientras él se quedó parado mirando. Volvió al sillón con pasos que no tenían el ritmo de antes. La asesora le preguntó algo que él no oyó. Fernanda dijo su nombre en voz baja. Él levantó una mano, el gesto de «dame un minuto», y se quedó en silencio. Estaba intentando recordar. Recordaba vagamente haber firmado algo durante el proceso de divorcio, un documento técnico que el abogado había descrito como irrelevante comercialmente. Una solución de compresión de datos, había dicho el abogado. Muy de nicho, muy específica, sin aplicación inmediata de mercado. Rodrigo había firmado sin leer porque había otros documentos mucho más importantes que asegurar. Los activos de la empresa, los contratos vigentes, los servidores, la cartera de clientes. La patente era una migaja técnica, una nota al pie. Orbis Data Systems había enviado un jet privado para llevarla a Lisboa por una nota al pie. Entonces la perturbación se convirtió en algo más agudo, porque Rodrigo era, en medio de todas sus limitaciones, un hombre de negocios funcional. Y un hombre de negocios funcional, cuando empieza a calcular, no se detiene en el punto que lo conforta. Va hasta el punto que lo expone. Si la tecnología de Daniela era lo que la presencia de Orbis sugería, ¿qué significaba eso para Vertex Systems? Recordó una reunión 3 semanas atrás con el CTO que había contratado para sustituir la capa técnica después de que el equipo original se fue disolviendo. El CTO había presentado alertas sobre inestabilidades crecientes en la arquitectura central de la plataforma, problemas descritos con el lenguaje cuidadoso de quien no quiere alarmar, pero necesita registrarlo. Rodrigo lo había escuchado, pedido un informe formal y pospuesto la conversación para el mes siguiente. El mes siguiente era ahora. Tomó el celular y abrió el correo electrónico. Había 3 mensajes del CTO enviados a lo largo de la última semana, cada uno con un tono ligeramente más urgente que el anterior. Había leído las primeras líneas de cada uno y los había archivado con la intención de responder después. Abrió el último ahora y lo leyó hasta el final por primera vez. El CTO describía con precisión técnica un conjunto de fallas interdependientes en la capa de procesamiento de datos que estaban afectando a 3 grandes contratos corporativos. Describía intentos de corrección que habían funcionado parcialmente, pero sin resolver la raíz del problema. Y describía en una frase de pie de página, casi de disculpa, que el origen de las fallas parecía estar en una premisa arquitectónica que el equipo actual no lograba rastrear completamente porque la documentación original estaba incompleta. Rodrigo leyó esa frase 2 veces. La documentación estaba incompleta porque quien había hecho la documentación se había ido 2 años antes y se había llevado consigo todo el conocimiento profundo de la lógica del sistema. No en papel, en la cabeza. Fernanda dijo su nombre de nuevo, esta vez con más urgencia. Él levantó los ojos del celular y la encontró con una expresión que él reconocía como la expresión que tienen las personas cuando se dan cuenta de que algo garantizado ya no está garantizado. «Necesitamos hablar», dijo ella. Él lo sabía, pero antes de eso necesitaba hablar con alguien. Salió al pasillo con el celular en la oreja, marcando al abogado que había coordinado el divorcio. Era tarde. El abogado no respondió. Rodrigo se quedó en el pasillo frío del aeropuerto ejecutivo con el teléfono en la mano y la conciencia creciente de que había entregado algo de valor incalculable porque nunca había estado suficientemente atento para reconocer el valor en lo que no sabía hacer. En la pista allá afuera, donde minutos antes había un jet azul con la identificación de Orbis, había ahora solo el reflejo anaranjado del sol de marzo sobre el asfalto. Daniela se había ido, y se había llevado consigo, con toda la calma del mundo, aquello que un día había sido descartado como irrelevante. El panel interno del aeropuerto señaló el inicio del embarque para el vuelo nocturno a Lisboa. Rodrigo miró el aviso durante un largo momento antes de volver a la sala, donde Fernanda esperaba con la misma expresión cerrada y el silencio de quien está reevaluando mucho más que el destino de esa noche. ¿Qué exactamente desarrolló ella?, preguntó Fernanda cuando él volvió, no con hostilidad,
sino con la precisión de quien quiere entender el tamaño de lo que tiene delante antes de decidir cómo reaccionar. Rodrigo miró a su esposa. Durante el tiempo en el pasillo, había hecho una búsqueda rápida en el celular por el nombre de la patente que había salido de su memoria hasta que Daniela la mencionó. Encontró resultados que no esperaba con esa densidad. Artículos técnicos citando el método, un análisis de mercado de una consultora europea describiendo la tecnología como potencialmente disruptiva en operaciones de datos distribuidos. Una nota en un sitio especializado mencionando que Orbis había demostrado interés en adquirir o licenciar soluciones de esta naturaleza. Algo que yo descarté, le dijo a Fernanda, con una honestidad que no era natural en él y que por eso sonó extraña incluso para sus propios oídos. Fernanda asintió despacio. Luego desvió la mirada hacia la ventana. El sol estaba prácticamente en el horizonte y la pista de Congoñas había adquirido ese color de metal frío que viene cuando la luz del día se prepara para irse. Un avión comercial taxiaba lentamente en dirección al despegue, con esa imponencia lenta que tienen los aviones grandes cuando todavía están en el suelo. Se quedaron en silencio. La asesora se dio cuenta de que no había nada que anotar y se quedó con la carpeta de cuero cerrada sobre el regazo. El único sonido era el murmullo de la sala y el sistema de aire acondicionado, manteniendo todo a la temperatura exacta de quien no necesita sentir el calor afuera. Rodrigo pensó en Daniela subiendo la escalera del jet con el bolso de tela al hombro. Pensó en aquella sonrisa pequeña y tranquila que ella había dado en medio de la conversación, cuando él habló sobre talento técnico sin visión, sobre escenario y espectáculo, sobre ambición de verdad. Cada frase proferida con la certeza del vencedor tenía ahora un peso diferente, como ropa que queda en la talla equivocada y revela exactamente lo que intenta esconder. Había una pregunta que él no quería formular, pero que ya estaba formulada dentro de él sin permiso. Mientras él había pasado los últimos 2 años exhibiendo lo que tenía, ¿qué exactamente había estado construyendo Daniela sola, en silencio, en el apartamento de Pineiros que él nunca había visitado? El panel de embarque parpadeó de nuevo. El vuelo esperaba. Rodrigo se levantó, se ajustó el traje azul marino y miró por última vez por la ventana con vista a la pista. Nada más había allí más allá del asfalto y de la luz que se estaba yendo. Pero la ausencia del jet azul era una presencia en sí misma, densa e imposible de ignorar, como el espacio que deja un objeto cuando es removido de un lugar donde estuvo el tiempo suficiente para ser parte del paisaje. Caminó hacia la puerta de embarque. Fernanda lo siguió. La asesora cerró el paso 2 metros atrás, y la sala VIP fue retomando su ritmo habitual, indiferente, como siempre se queda cuando las historias que pasan por ella terminan y otras comienzan, sin hacer pausas, sin juzgar, sin guardar nada más que el olor del aire acondicionado caro y la luz fría que trata a todos con la misma distancia elegante. El jet de Orbis voló a 10.000 metros de altitud con esa suavidad que tienen los aviones de tamaño medio cuando el clima coopera y la ruta está limpia. Daniela estaba reclinada en un sillón de cuero crema con la computadora abierta, pero no estaba trabajando. Estaba mirando por la ventana ovalada hacia la extensión oscura del Atlántico que se formaba allá abajo a medida que la noche llegaba antes que ellos del lado de Portugal. Henrik Lund estaba sentado en la fila de adelante, revisando documentos con la seriedad tranquila de un ejecutivo que resuelve problemas en crucero. La asesora jurídica dormía 2 asientos más adelante con auriculares en los oídos. El tercer representante de Orbis, que se había presentado como Matías, director de estrategia, trabajaba en silencio con su laptop y un vaso de agua mineral. Había champán en una botella en hielo cerca de la entrada de la cabina, colocada allí por la tripulación, con esa hospitalidad discreta de las aeronaves privadas. Daniela no la había tocado, no por rechazo al gesto, sino porque aún no era hora del champán. Sería la hora mañana, después de la firma, cuando el contrato con todos sus números y todas sus cláusulas se convirtiera en papel real, con los nombres reales y las responsabilidades reales que ella había construido a lo largo de 18 meses de trabajo invisible. Pensó en el aeropuerto.
Pensó en la sala VIP y en la luz oblicua de la tarde. Pensó en el rostro de Rodrigo en el momento en que la empleada se había acercado con la tablet. Había un tipo específico de satisfacción en aquel momento que ella no nombraría como venganza, porque la venganza presupone que el dolor del otro era el objetivo, y no lo era. El objetivo había sido siempre el trabajo, la construcción, la recuperación de la autoría de su propia historia. Lo que había sucedido en la sala VIP era solo la consecuencia natural de alguien que eligió trabajar mientras el otro eligió simplemente actuar. Pero sería deshonesto decir que no había sentido nada cuando el rostro de él perdió el color. Lo había sentido. Había sentido la liberación específica de quien vio, con sus propios ojos, que la narrativa que el otro construyó sobre ti no era real, jamás había sido real, y que la realidad era esta: el jet, el equipo, el contrato, la empresa europea que mandó a buscar lo que el otro había descartado. Henrik se giró en el sillón. ¿Está cómoda?, preguntó en inglés con el acento escandinavamente preciso que ella había aprendido a identificar en sus intercambios de correo electrónico. Muy cómoda, dijo ella. Gracias. Mañana será un día importante, dijo él, pero quiero que sepa que, de nuestro lado, la decisión estaba tomada hace semanas. Esta reunión es más una formalidad que una negociación. Cuando vimos lo que usted construyó, no hubo dudas. Daniela asintió. ¿Cuánto tiempo hace que Orbis sigue mi trabajo? Henrik hizo una pausa como quien sopesa cuánto revelar. Desde el artículo técnico que usted publicó hace un año en una revista de ingeniería de datos. Nuestro equipo de inteligencia de mercado identificó la publicación como relevante. Tomó algunos meses confirmar que el método descrito en el artículo era derivado de la patente y que usted era la titular exclusiva. A partir de ahí fue cuestión de hacer contacto por el canal adecuado. Daniela procesó eso. El artículo había sido publicado sin expectativas de audiencia corporativa. Era un texto técnico para una revista especializada con circulación modesta, el tipo de publicación que alguien de fuera del sector jamás leería. Pero Orbis tenía un equipo de inteligencia de mercado que leía exactamente esas publicaciones, porque era allí donde las innovaciones reales aparecían antes de aparecer en cualquier otro lugar. «Hay una cosa que necesito preguntar», dijo ella. «El acuerdo, la estructura que discutimos por correo electrónico, preveía una licencia exclusiva por 5 años. Eso sigue sobre la mesa». Henrik sonrió con la compostura de quien está a punto de mejorar una oferta. El Consejo revisó la propuesta la semana pasada. Lo que pondremos sobre la mesa mañana va más allá de la licencia. Queremos una asociación de desarrollo con participación societaria en su empresa y un papel ejecutivo para usted en la división de innovación de Orbis para América Latina. Estructura a definir según su preferencia en términos de autonomía y gobernanza. Daniela se quedó en silencio por un momento. No por sorpresa total, porque algo en ella ya había intuido que la propuesta crecería, sino por respeto al peso de lo que se estaba diciendo. Participación societaria, papel ejecutivo, autonomía. Eran palabras que ella había dejado de asociar a su propia vida cuando el divorcio barrió lo que había construido junto con Rodrigo. Y ahora volvían, no como una concesión de alguien que quería algo a cambio, sino como reconocimiento del valor que ella había generado sola, con su propia inteligencia y su propio trabajo. «Entiendo», dijo ella. «Necesitamos ver los detalles». «Claro», dijo Henrik. «Para eso existen los contratos». Él volvió a los documentos. Daniela volvió a la ventana. El Atlántico era ahora una superficie completamente negra, con el reflejo débil de las estrellas y, ocasionalmente, las luces de un barco allá abajo, un punto luminoso minúsculo atravesando la oscuridad con la paciencia de las rutas largas. Pensó en su madre, que había trabajado toda su vida como profesora de matemáticas en una escuela pública de Santo André, y que le había dicho cuando ella tenía 15 años y comenzó a mostrar talento para la programación: el conocimiento que entra por la frente no sale por la puerta. Eran palabras sencillas,
con la sabiduría directa de quien no tenía tiempo para filosofías elaboradas, pero había destilado algo verdadero sobre el mundo en un solo aforismo. El conocimiento no sale por la puerta. Rodrigo se había llevado la empresa, los contratos, la reputación pública, pero no había logrado llevarse lo que estaba en la cabeza de Daniela, y nunca lo lograría. El avión atravesó una leve turbulencia y volvió a la estabilidad. Daniela cerró la computadora, recostó la cabeza y dejó que sus ojos pesaran. Había dormido mal en las últimas 2 semanas, con la adrenalina de la preparación para aquel viaje, mezclada con la conciencia de que lo que estaba en camino era real e irreversible. Ahora, a 35.000 pies de altitud, con el contrato a unas horas de convertirse en realidad, el cansancio finalmente tenía permiso para aterrizar. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin peso. Aquella misma noche, en un hotel de Lisboa donde Rodrigo había reservado una suite con vista al Tajo, la situación era muy diferente. Se quedó despierto con el celular en la mano y la computadora portátil abierta, leyendo y releyendo los correos electrónicos del CTO, buscando en el historial de la empresa los documentos técnicos de los primeros años, intentando encontrar alguna línea de código, algún archivo de configuración, alguna pista de la arquitectura original que ahora faltaba como le faltarían los cimientos a un edificio. Encontró fragmentos, comentarios en código firmados con las iniciales DM, archivos de diseño técnico con fechas de 2015, 2016, 2017, todos producidos por alguien que había pensado el sistema con una profundidad que los archivos subsiguientes no alcanzaban. DM. Daniela Márquez. Fernanda se había ido a dormir sin decir mucho. Antes de salir del salón de la suite, posó la mano en el hombro de él por un segundo sin decir nada. Era un gesto de presencia, pero también de advertencia. Estoy aquí, pero no sé por cuánto tiempo, si el suelo sigue moviéndose así. Rodrigo marcó al abogado tarde en la noche. Explicó lo que había sucedido en términos concisos. Hubo una pausa larga del otro lado. La patente fue cedida legalmente en el divorcio. No hay nada que impugnar, dijo el abogado. Si ella desarrolló derivaciones y mejoras después, son 100% de ella. Tú no tienes derechos sobre lo que ella construyó después de la separación. Rodrigo se quedó en silencio. Sabía que esa era la respuesta. Necesitaba oírla en voz alta para que se volviera completamente real. Colgó. Se quedó 1 hora más frente a la computadora con los archivos DM en la pantalla y el sonido imaginado del Tajo allá afuera, que no lograba ver pero sabía que estaba allí, ancho e indiferente, como todos los ríos por la noche cuando la ciudad finalmente se calla. Entonces hizo algo que no había hecho en años. Abrió el contacto de Daniela en su celular. Se quedó mirando el número durante un largo tiempo. Escribió un mensaje. Lo borró. Escribió de nuevo. Lo borró de nuevo. La tercera versión era más corta que todas las demás. Necesitamos hablar. No sobre el pasado, sobre el futuro de Vertex. Llámame cuando puedas. Lo envió antes de poder borrarlo de nuevo. Los 2 tics azules que indicarían lectura no llegaron esa noche. Daniela estaba durmiendo en un jet a 35.000 pies de altitud, con el rostro descansado y la computadora cerrada, atravesando el Atlántico en dirección al contrato que lo cambiaría todo. Sin celular encendido, sin pendientes que necesitaran atención antes de Lisboa. El mensaje esperaría. Algunas cosas pueden esperar, especialmente cuando quien espera es quien llegó demasiado tarde. Lisboa despertó con el cielo color cobre y la luz golpeando oblicua sobre el Tajo en un ángulo que hacía que el río pareciera hecho de otro material que no fuera agua. Daniela estaba de pie a las 7 de la mañana en una habitación de hotel, con vista al castillo, con una taza de café en la mano, el cabello recogido y el mismo rostro de siempre. Ese rostro que no pedía atención, pero la recibía de todos modos, cuando había algo en los ojos que delataba profundidad. A las 10 en punto, estaba sentada en una mesa larga de madera oscura en la oficina de Orbis en el Chiado, con Henrik Lund a su derecha, la asesora jurídica al frente, y Matías al fondo, con expresión de quien espera el desenlace de algo que él mismo ayudó a construir. La abogada portuguesa,
que había coordinado los detalles legales del lado de Lisboa, estaba posicionada en la esquina con la serenidad de quien ya ha leído aquel documento decenas de veces y conoce cada coma. Daniela leyó el contrato completo, cada párrafo, cada subcláusula, no por desconfianza, sino porque así era como ella siempre había trabajado, con atención total a lo que tenía delante, sin delegar la comprensión a nadie. Era una postura que había irritado a Rodrigo en los años de matrimonio. Esa insistencia en entender antes de firmar, ese hábito de hacer pausas donde otros avanzaban por confianza. Hoy esa postura estaba allí, en esa mesa, como una de las razones por las cuales el acuerdo que estaba a punto de firmar era completamente, innegablemente, irrevocablemente suyo. Había en el contrato exactamente lo que Henrik había mencionado en el JET, participación societaria en DM Tecnología Aplicada, con una entrada de capital suficiente para triplicar la capacidad de desarrollo. Un papel ejecutivo como directora de innovación de la División de Datos de Orbis para América Latina, con sede en Sao Paulo y autonomía para formar equipo. Regalías progresivas sobre la licencia de la tecnología derivada de la patente, y una cláusula que ella había pedido expresamente en las negociaciones por correo electrónico y que estaba allí en el papel con el lenguaje exacto que ella había propuesto. Todos los desarrollos futuros derivados de la tecnología original permanecerían bajo la autoría documentada de Daniela Márquez. Firmó en todas las páginas marcadas, con letra firme, sin dudar. Henrik le extendió la mano cuando terminó. «Bienvenida», dijo él en inglés. «Gracias», dijo ella. En portugués. Y fue la primera vez en esa sala que hablaba en portugués, y la palabra sonó diferente por eso, más pesada y más propia, como una declaración de origen que no necesitaba traducción. Hubo una ronda de saludos. El champán que se había quedado en la botella en el jet apareció allí también, en una versión de mesa, en copas de cristal, y esta vez ella aceptó. Bebió un sorbo. Dejó la copa en la mesa y miró por la ventana hacia los tejados del Chiado con esa luz de Lisboa que es completamente diferente a la luz de Sao Paulo, menos urgente, más horizontal, más antigua. 3 horas después, de vuelta en la habitación del hotel antes de descansar para el vuelo del día siguiente, encendió el celular. Había 23 mensajes. La mayoría eran profesionales, confirmaciones, felicitaciones de contactos del sector que ya se habían enterado del movimiento. Uno era de su madre diciendo solo que estaba pensando en ella. Uno era de una amiga de la universidad que había visto algún comentario circulando en LinkedIn. Y había uno de Rodrigo, enviado a las 2 de la mañana. «Necesitamos hablar, no sobre el pasado, sobre el futuro de Vertex. Llámame cuando puedas». Daniela leyó el mensaje una vez. Luego lo leyó de nuevo, no porque necesitara más atención para entender el contenido, sino porque había algo en aquellas palabras que necesitaba asentarse antes de que ella decidiera qué hacer con ellas. Había en la petición de Rodrigo una honestidad que ella nunca había escuchado venir de él en ninguna de las muchas conversaciones que ambos habían tenido a lo largo de 11 años. No sobre el pasado. Era una oración pequeña con un peso específico. Él había reconocido, aunque fuera sin decirlo explícitamente, que el pasado era un territorio donde él estaba equivocado y que no había forma de navegar allí sin esa condición. Escribió una respuesta, no larga, solo: «Cuando vuelva a Sao Paulo podemos programar una charla». Sin promesa de resultado, solo apertura al diálogo, que era lo mínimo que la situación merecía y lo máximo que ella estaba dispuesta a ofrecer en aquel momento. Lo envió. Dejó el celular en la mesa de noche y se quedó allí por un momento sentada en el borde de la cama del hotel de Lisboa con el contrato doblado en el bolso, la taza de café enfriándose en la mesa y la luz del final de la tarde de Portugal entrando por la persiana, con esa calidad suave e inclinada que parece pedir permiso antes de entrar. Pensó en todo, en el apartamento de Pinheiros, en la computadora, en las madrugadas, en la patente, en el jet, en la mesa del Chiado, en el rostro de Rodrigo, en la ventana de la sala VIP de Congonhas, cuando se dio cuenta de lo que había dejado ir. Y entonces dejó de pensar en todo eso,
porque había algo más urgente y más hermoso en qué pensar, lo que construiría ahora, con equipo, con presupuesto, con autonomía, con su nombre en el contrato y ninguna sombra más larga que la suya propia. La respuesta era todo lo que ella quisiera. Y querer, ella siempre supo hacerlo muy bien. Si has llegado hasta aquí, es porque reconoces que algunas historias necesitan ser escuchadas hasta el final para tener un sentido completo. La historia de Daniela es la de alguien que trabajó en silencio cuando nadie miraba y floreció cuando llegó el momento. Aquí en el canal traemos historias así cada semana. Historias de nuevos comienzos, de inteligencia que no se apaga, de personas que eligieron avanzar cuando habría sido más fácil rendirse. Si esta historia te tocó, deja tu like, porque eso le dice al canal que vale la pena continuar. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que fuiste subestimado y encontraste fuerza donde nadie lo esperaba? Queremos escucharte. Hasta la próxima historia. Fin de la historia.